Listo. ¿Esto con qué fin se los digo? Con el fin de saber la importancia que tiene el hígado en nuestro cuerpo y que una afectación a este va a traer pues grandes pues deficiencias y cambios no solo a nivel metabólico, sino también físico, y pues que este también va a afectar y a verse pues afectado en los demás sistemas. Uy, listo. Se define como el conjunto de trastornos hepáticos de causa y gravedad variables que se caracterizan por la inflamación y necrosis de los hepatocitos o del tejido hepático. Este se va a diferenciar en agudo y crónico de acuerdo a su duración. Mayor a 6 meses lo vamos a considerar como crónico y menor a 6 meses lo vamos a denominar agudo. Este va a tener diferentes causas y gravedades, pues como lo mencionaba en la definición, variables, por lo tanto van a diferenciarse en dos, en los hepatótropos y en los no hepatótropos. Dentro de los hepatótropos vamos a encontrar a los virales, que son 5 principales, entre los que destacan pues el A, el B, C, D y E. Y en los no hepatótropos vamos a tener otros tipos de virus que también van a ocasionar hepatitis, sin embargo, no es en la misma proporción que en los mostrados en el cuadrito rosa. Dentro de su epidemiología vamos a tener que la hepatitis B y la hepatitis C son un problema de salud que afecta alrededor de 325 millones de personas en todo el mundo. Y esto, según la OMS, en México va a afectar a 25,000 casos al año. De hecho, de acuerdo con el representante de las organizaciones mundiales y panamericanas de la salud en México, esta enfermedad va a afectar alrededor del 1.5 de la población mexicana. Y aunque parece, pues, un mínimo el 1.5, realmente, pues, sí son bastantes los casos que se presentan y vaya que es, pues, una enfermedad que se puede prevenir, que se puede evitar. Y aquí vamos a poder observar en la tablita, bueno, en la gráfica que se muestra en su izquierda, la incidencia y casos de hepatitis por grupos de edad. En este caso vamos a tener que la edad que más predomina esta enfermedad es entre los 25 y los 44 años. Esto debido a que más adelante se los explico las causas, pero esta se va a contagiar mediante actividad sexual. Entonces, si lo relacionamos un poquito, de los 25 a los 44 es como que el auge de la actividad sexual que tenemos nosotros como, pues como seres humanos. Por eso esta alza de contagios a estas edades. Mientras tanto, la incidencia de casos de hepatitis B en los años, desde el 2010 al 2020, vamos a ver que hay una constante pues en todos los años y de repente disminuyen brutalmente los casos desde 2019 a 2020. Esto se relaciona a la pandemia, justamente al confinamiento y a que pues por lo mismo que les mencionaba anteriormente, como se transmite por contacto físico, por contacto sexual, sobre todo por mediante pues vía sanguínea, al estar en confinamiento disminuyeron mucho los casos, disminuyeron mucho pues el coito y todo esto, los encuentros, y pues esto evitó también que hubiera como siguiera esta constante. Además de que se agudizaron las medidas de limpieza y los protocolos, entonces eso también influyó en su descenso. En los casos de incidencia de hepatitis B por entidad, podemos observar que el Estado de México y el Estado de Veracruz son como que donde más predominan este tipo de, bueno, de hepatitis, siguiéndole pues la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, que si nos ubicamos un poquito en el mapa, son países del centro-sur, o sea, es como que una zona donde pues no está tan regada la hepatitis, vaya, por así decirlo. Y ahora, en factores de riesgo, desde el punto de vista clínico, se debe observar la presencia de hepatitis crónica en las siguientes circunstancias. Primero, si es en el nombre. Esta se va a ver más
pues va a ser más común en hombres, la hepatitis crónica, y pues en hombres que tengan antecedentes de hiperbilirrubinemia conjugada en la infancia, pues también. Y si el paciente llega y te dice que tiene una historia familiar de enfermedad hepática crónica, pues también hay que pensar en esta enfermedad. Si te dice que tiene una recaída de hepatitis aguda, también hay que pensar en que puede tenerla. Si llega con una, bueno, y nos menciona que tiene una persistencia de cuadro de hepatitis aguda mayor a 6 meses, pues como lo mencionaba en la definición, menor de 6 meses aguda, mayor de 6 meses aguda. Nada de que, llevo 8 meses, es aguda, no, ya es crónica. Otros de los factores de riesgo pues van a ser los antecedentes de hepatitis aguda por virus de hepatitis B, por virus de hepatitis C y por virus de hepatitis D. Más adelante se los voy a explicar. Así como también las drogas, transfusiones y patologías autoinmunes. Bien, en este cuadrito están los 5 tipos de hepatitis virales que existen, el ABCDE. El A y el E, ¿ves? No están de otro color nomás porque se ve ahora bonito, sino porque el A y el E se van a dar más en hepatitis crónicas que en agudas. Las agudas van a ser más frecuentes virus de B, C y D. Entonces, rapidísimo. La hepatitis A y la hepatitis E se van a curar solas. Van a tener un periodo pues corto de enfermedad y no van a necesitar un tratamiento tal cual, simplemente va a ser un tratamiento sintomático. En este caso, la ictericia puede ser un factor, pero no siempre. De hecho, en todas las hepatitis es muy poco frecuente la ictericia, por muy raro que se pueda escuchar. Y bueno, aquí las puse todas juntas para que se pueda diferenciar unas cosas de otras, como por ejemplo, su genoma. Todas estas hepatitis, bueno, todos los virus van a tener un genoma ARN, a excepción de la hepatitis B, que su genoma es ADN. Ay, okay, que su genoma es ADN. Este va a ser importante y que lo recuerden para el diagnóstico y para el tratamiento, porque es el único virus que se va a diferenciar del resto. El hepatitis A y E, que les digo que es como más frecuente en agudas, va a ser, va a ser transmitida mediante pues, alimentos contaminados, agua contaminada, mediante la vía fecal oral, por zoonosis. Mientras que las hepatitis B, C y D van a ser de manera parenteral, mediante vía sanguínea, que comparten agujas, mediante pues, coito, mediante vía de madre a feto. Y bueno, otra cosa importante a destacar dentro de este cuadrito es que la hepatitis D, que va a entrar dentro de las crónicas, va a necesitar al virus B. O sea, la hepatitis D no se puede dar si no hay una infección de la B o hubo una infección de la B, que es lo que se muestra en esta como acotación de aquí abajito. La hepatitis D va a tener una coinfección y se va a manifestar mediante IgM aumentadas cuando se encuentran pues tanto el virus de la hepatitis B y de la D. Y esta va a provocar un descenso pues fulminante. ¿Qué quiere decir? Que va a ser pues obviamente los dos virus están atacando pues al mismo tiempo al hígado y pues esto va a tener que su avance sea pues más rápido y pues más letal. Si hay una sobreinfección, o sea que primero se dio la hepatitis B, se tienen los anticuerpos de la hepatitis B, pero entra la hepatitis D, o sea, hay una sobreinfección, se va a manifestar analíticamente con IgG, con el aumento de IgG, y esto nos va a mostrar una cronicidad, lo cual por eso está como dentro de las hepatitis crónicas. Otro de los aspectos a notar, o bueno, a diferenciar, es que la A y la E pues obviamente al no ser crónicas no van a llegar a generar cirrosis o un hepatocarcinoma a diferencia de las crónicas. Digamos que su evolución es de hepatitis, después pasa a una cirrosis hepática y después a un hepatocarcinoma. Y pues cuando llega al hepatocarcinoma, pues ya es difícil que el paciente tenga un buen pronóstico porque pues ya viene de un proceso de lesiones hepáticas constantes desde que pues, el paciente tuvo hepatitis. Y en este cuadro viene resumido todo lo que les acabo de mencionar.
Aquí viene todo de los virus del A al E. Este viene en el Harrison, por si quieren leer un poquito más a profundidad. Pero bueno, como dentro de los aspectos a destacar dentro de aquí, pues viene su morfología, su genoma, qué tipo, su clasificación, su antígeno, su anticuerpo, que esto va a ser muy necesario y de mucha importancia para su diagnóstico, pero eso más adelante lo menciono. Ahora, dentro de las observaciones aquí, como lo mencionaba, el virus de la hepatitis B pues va a ser transmitido por sangre y, y pues bueno, esto ahorita lo voy a mencionar. Y algo importante del virus de hepatitis C es que este antes era llamado hepatitis no A no B. Y es que, bueno, primero pues se conocían nada más estos dos virus, el A y el B, hasta que hubo un tiempo donde se enfermaban mucho las personas de hepatitis, hubo como un alza de hepatitis, pero nadie sabía exactamente si era A o B, hasta que un virólogo dijo, no, este es otro virus, y lo denominó hepatitis no A no B. De hecho, eso fue un premio Nobel. Luego, otro virólogo no se quedó con eso y a este nuevo virus que había descubierto, cuando logró extraer el genoma de este nuevo virus, que sería el virus de la hepatitis C, él sí lo denominó como, ok, es otro virus, va a ser virus de la hepatitis C. Hasta eso no se complican en ponerles nombres a los virus. Y ese igual fue otro premio Nobel, como dato curioso. Bueno, la clínica de este tipo de hepatitis, de las crónicas, va a ser muy similar y muy ambiguo. Primero, bueno, va a tener 3 etapas. La prodrómica, en donde van a haber síntomas pues muy comunes como es la anorexia, las náuseas, la pérdida de olfato, astenia, fiebre, o sea, son síntomas pues muy ambiguos que no nos dirigiría a una hepatitis eh, pues de primera instancia, ¿no? A menos de que tenga sus antecedentes pues ya con algún familiar que haya tenido esta enfermedad, pero pues si un paciente llega con estos síntomas, nosotros no es el primer diagnóstico que pensaríamos. Ahora viene la etapa sintomática, en donde ya se presenta un poquito más lo que nos lleva hacia una hepatitis, que podría ser la ictericia, persiste la astenia, va a existir una hepatomegalia dolorosa, así como también la presencia de acolia. Y pues esto ya, en esta etapa, nosotros nos dirigiremos a pues hacer estudios diagnósticos que nos orienten a si es una hepatitis o es una insuficiencia hepática o ya es cirrosis o pues depende, ¿no? Pero pues estos serían como los síntomas un poquito más específicos. Y está la tercera etapa, que es la etapa de recuperación, en donde empieza la normalidad clínica y la analítica, que la analítica pues hace referencia pues a los análisis, ¿no? Ahora, la hepatitis A se va a curar alrededor de 1 a 2 semanas, se cura solita, y la hepatitis B aguda se va a curar entre 3 y 4 semanas. Acuérdense que la A y la E son hepatitis agudas, aunque de hepatitis B también puede iniciar como aguda. Y cuando se tiene una hepatitis fulminante, o sea, lo que les mencionaba de la coinfección de hepatitis B y D, las manifestaciones clínicas van a ser ictericia, coluria y náuseas, así como también pues van a provocar la gravedad del paciente y complicaciones, teniendo que pues su pronóstico sea desfavorable. Y pues si no se trata a este paciente o si no se le da el tratamiento adecuado para el tipo de virus que lo está ocasionando, puede generar o puede avanzar de hepatitis crónica a un hepatocarcinoma, que era lo que les mencionaba. Y eh, digamos que los únicos virus que van a llevar a este tipo de lesiones va a ser el B y el C. Un poquito rapidísimo de hepatitis aguda, lo que ya lo había mencionado, de la A, la E. La A es más común en niños, la E más común en adultos, sobre todo en embarazadas. Y pues bueno, su transmisión va a ser fecal oral, se va a presentar por fiebre, dolor en hipocondrio derecho y en los análisis, en la química sanguínea, pues vamos a encontrar un aumento de las transaminasas, de la TGP y de la TGO. Y
así como también vamos a tener marcadores serológicos que nos van a servir como pues el principal diagnóstico, que va a ser el aumento de IgM. Aquí es importante destacar y que se lo aprendan bien porque más adelante nos va a ayudar, que la IgM se va a presentar en lo que es agudo, todo lo que es agudo, que el virus está en reproducción. Cuando se encuentran niveles altos de IgG es que ya pasó como ese virus, que ya están los anticuerpos. Por eso mencioné aquí que ya está curado, vaya, que la hepatitis ya pasó. Por eso en este caso, la hepatitis aguda, vamos a tener niveles altos de IgM. Y pues su manejo de este tipo de hepatitis va a ser sintomático, que lo que les mencionaba se va a poder prevenir mediante la vacuna de la hepatitis que se va a dar después de los 12 meses y va a tener 2 dosis. Ahora, la fisiopatología. Primero vamos a tener, digamos, pongamos un caso, que dos personas tienen coito, entonces pues en este encuentro sexual hay una penetración y en esta penetración pues va a haber lesiones, o sea, cuando se tiene este contacto, esta fricción, va a haber lesiones pues tisulares muy ligeras, sin embargo este virus puede entrar, o sea, va a ser oportunista y va a entrar y una vez ya dentro de la persona llega al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo se va a dirigir pues hacia el hígado y una vez llegando al hígado es donde va a empezar pues toda esta fisiopatología. Llega al hígado, digamos, ya, llegó el virus al hígado. Este va a infectar a los hepatocitos y aquí está el primero, que es la transmisión. Después, la invasión. El virus va a entrar al hepatocito y va a dirigirse pues hacia el núcleo, ¿no? Hacia esta célula para hacer que el virus, bueno, que el hepatocito sano produzca, o bueno, sí, reproduzca el genoma de este virus, que si recordamos el genoma de la hepatitis B es ADN, no ARN, a diferencia de los demás. Y bueno, la transmisión, la invasión, luego la síntesis, ya digamos que se salió con la suya, este virus hizo que los hepatocitos sanos sintetizaran los virus, o bueno, el nuevo genoma del virus para entonces empieza la replicación y este virus, que era, no sé, a lo mejor un poquito, ahora ya se expanda y ahora pueda infectar y empiece a lastimar a lo que es pues sí, las paredes bueno, el tejido hepático. Esta lesión o bueno, pues sí, este daño va a provocar un proceso inflamatorio, que es donde viene su nombre de hepatitis. Y una lesión celular, como podemos observar en la imagen. Este proceso inflamatorio va a provocar que pues nos den diferentes marcadores, como podemos ver aquí, que son los marcadores serológicos, y bueno, que nos van a ayudar como a poder diferenciar qué tipo de virus fue el que está atacando al hígado. Si es el B, C o D, o es una coinfección de B y D. Otro tipo de marcadores o que nos van a ayudar para el diagnóstico van a ser las transaminasas elevadas, que era lo que les mencionaba en un inicio, que es la TGP y la TGO. Pero ¿a qué vamos a llamar elevadas? Bueno, la TGP va a ser cuando se encuentra mayor entre 7 y 56, digamos que es su valor normal, entonces un valor mayor a esto, pues ya hay que considerar un daño hepático. Y de la TGO va de 5 a 40 unidades sobre litro. Entonces, mayor a esto, igual es como que un foco rojo de que algo está pasando en el hígado. Y el tiempo de protrombina también nos va a ayudar para que nosotros sospechemos o nos dirijamos más a que hay un disfuncionamiento del hígado. La biometría hemática y el PC base pues van a ser normales, no van a encontrar una alteración pues relevante. Ahora, todo claro hasta aquí porque ahora vamos a lo bueno. El diagnóstico, esto es importante y espero me entiendan y me dé a entender. Ay.
¿Sí me escuchan? Sí, Ale. Ok, Sí, gracias. Es que me pareció que tenía conexión inestable, pero bueno. Eh, Vamos a tener tres tipos de antígenos que va a tener el virus de la hepatitis, que va a ser el antígeno S, E y C. Y esto es importante porque va a haber un antiantígeno, que es lo que vamos a ver aquí, pero bueno, primero aquí con la tablita. El antígeno S se va a encontrar en la superficie del virus y este nos va a mostrar que hay presencia de este. El antígeno E va a referir a la replicación y pues como su nombre lo dice, va a ser que el virus está replicando. Y el antígeno C o COR va a ser de contacto. Y bueno, vamos a tener 7 tipos de marcadores serológicos que nos van a ayudar para saber si el virus está presente, se está replicando o simplemente ya estuvo, pero ya no está. O sea, como que se infectó, pero pues ya no está el virus. Para entonces saber si el paciente, como que en qué etapa de esta enfermedad está el paciente. Para eso nos sirve este tipo de antígenos y los antígenos. Y bueno, para una hepatitis B aguda, la tablita aquí te las explico. El antígeno, el antígeno de hepatitis B de superficie, digamos, empieza para esto, desde el primer contacto, o sea, desde que se tiene la infección, va a tardar aproximadamente 2 meses para que se empiecen a notar los síntomas. Y que es, digamos, esta curvita. Inicia la infección, bueno, del cero, inicia la infección y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a manifestarse. Cuando llega como que a su punto más alto, aquí empiezan los síntomas, donde se presenta la ictericia, por eso está aquí este cuadrito, y el aumento de ALT, perdón. Después, como lo mencionaba, la hepatitis se va a curar por sí solita. Entonces empieza la disminución de este antígeno de superficie de la hepatitis B y llega a este proceso. O sea, esto va a durar, si podemos ver, de los 4 meses a los 24 semanas, perdón, no meses. Entonces, pues si no, no es un periodo como corto a comparación de otros virus, pero pues sí, se cura solito. Luego, mmm, existe aquí un periodo que se llama periodo de ventana, que más adelante explico con otra gráfica que es más, como, más clara. Entonces, ahorita nada más para mencionar el periodo de ventana, que es como de la producción de antígenos de superficie de hepatitis B a anticuerpos de hepatitis B de superficie, que se van a empezar a producir en esta etapa, en lo azulito. Y esto nos va a decir que el virus ya no está, o sea, ya no se está replicando, ya nada más está el anticuerpo. Y esto es en hepatitis aguda, o sea, aquí podemos ver que es hepatitis aguda. Ahora, en la hepatitis crónica, pues no va a haber una disminución, o sea, no se va a curar solito como en la aguda, sino va a haber del antígeno de la hepatitis B de superficie, pues va a haber una presencia por varios meses, ni siquiera semanas, el otro era semana, aquí son meses, por varios meses, así como también los anticuerpos, o sea, el cuerpo se está infectando, pero el sistema inmunológico está creando anticuerpos, entonces va a haber, pues, digamos, una constante de estos dos tipos de antígeno y de anticuerpo. La hepatitis B crónica se va a diagnosticar dependiendo del tipo si es B, C o D, pero la más común es la hepatitis B. Una profilaxis de este tipo de hepatitis, pues justamente ya lo había mencionado, es la vacuna en niños y adultos que tienen como más factores de riesgo. Esto nos va a prevenir y nos va a reducir muchísimo la probabilidad pues, de generar una hepatitis crónica. El tratamiento va a ser sintomático y se usarán fármacos antivirales si es el de ARN, que en este caso es el de la B, que son mayor a 2000 unidades de mililitro, más una TL y o inflamación o que presente fibrosis demostrada, perdón.
Aquí era lo que les mencionaba sobre la tablita. A ver, rapidísimo. Si presenta antígeno, perdón, si presenta antígeno de superficie de hepatitis B, va a haber una alza. Esto quiere decir que está la infección, o sea que el virus está presente. Se eleva, 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 eleva hasta que llega a su punto. Cuando llega a su punto máximo es donde se presentan los síntomas, o sea, en esta etapa se presentan los síntomas. Y también en los estudios va a haber la presencia de antígenos de hepatitis B, que esto nos quiere decir que está la replicación, que se está replicando. Después va a haber una disminución en caso de que sea hepatitis aguda y va a haber el periodo de ventana, que era lo que les mencionaba. Este periodo de ventana nos va a mostrar o va a tener analíticamente en los estudios que va a ser negativo este antígeno y va a tener negativo este anticuerpo. O sea, no va a tener ni anticuerpos ni antígenos, va a estar como neutro, pero no significa que no haya tenido la enfermedad, simplemente que está en este periodo. Por eso se tienen que hacer estudios pues constantemente. Luego, como podemos ver, pasan unas 2 semanas de este periodo y ahora sí empiezan a producirse los anticuerpos de hepatitis B de superficie. Bueno, ahorita más adelante hay un cuadro donde se explica. ¿Sí me escuchan bien o se escucha más la lluvia? Sí, se escucha bien. Sí, te escuchas. Ok, gracias. Bueno, de la hepatitis, cuando se encuentra este de anticuerpo, pues ya significa que ya está o vacunado o ya se curó de la hepatitis y ya nada más quedaron los anticuerpos. Pero digamos que en este periodo de ventana, ¿qué otro anticuerpo nos puede ayudar para nosotros saber que sí tiene hepatitis el paciente y no dejarlo ir como si nada? Va a ser el anticuerpo de la hepatitis B, pero el COR, el C. El antígeno de este marcador serológico no es tan detectable, pero por eso se va a tomar más en cuenta el anticuerpo que el antígeno. Y en este caso, si tenemos este antígeno, pero tenemos a la IgM, va a ser agudo. Y si tenemos el antígeno de hepatitis B core, pero con IgG, va a ser crónico. Acuérdense que presencia de IgM es agudo, presencia de IgG es crónico. Y cuando se encuentra la presencia de anticuerpos de hepatitis B E, significa que ya es eso, o sea, que ya desapareció, que era lo que les mencionaba ahí, en este cuadrito. AGS de superficies que está la presencia. AGE que está replicando, o sea, que el virus está replicando, que está presente ahí. Y el core es de que tiene contacto, o sea, que existe. Por eso hay la importancia de esto. Entonces aquí está lo que les mencionaba. Espero me hayan entendido. Y ahora la hepatitis C es más fácil, o sea, lo complicado era la hepatitis B. La hepatitis C ya es más sencilla. Igual va a tener una transmisión sanguínea, sexual y de madre a hijo, de madre a feto. El cuadro es más leve, pero en este tipo de hepatitis cronifican en un 80%. O sea, su cronicidad pues, va a ser más rápido. Y el diagnóstico es más tardío. De hecho, esta también se le conoce como la hepatitis asesina, por lo mismo de que cronifican muy rápido. En este tipo de hepatitis vamos a tener que el ARN de hepatitis C es positivo y el anticuerpo de virus de la hepatitis C también va a ser pues, positivo. Su tratamiento va a ser mediante estudios genotípicos del virus, que era lo que les explicaba ahorita con esto de los ARN y los antígenos y esto. Y se van a usar INH de la proteasa con medicamentos, medicamentos que terminen en Previr, Asvir y Buvir.
Por ejemplo, en el tipo, bueno, la hepatitis C se va a dividir en 4 y en el tipo 1 y 4 se va a recetar el Vasivir más Grasoprevir o Sofosbuvir más Ledipavir. En el tipo 2 y 3 se va a dar Sofosbuvir más Velpatasvir o Glecaprevir más Vipretamsivir. Y bueno, se va a evitar dar todos los medicamentos que terminen en Previr cuando hay una insuficiencia hepática. Por eso es importante el diagnóstico de si es una hepatitis BC, si es la primera infección, si ya ha habido otras, si a lo mejor el paciente viene de una insuficiencia hepática. O sea, por eso es importante la historia clínica y los estudios previos. Revisar bien la historia del paciente si es que ya tiene algún otro problema del hígado. Y en este caso, pues como ya son crónicas, pues ya el paciente viene pues con otros problemas. Ahora, la hepatitis B, va a haber una coinfección de VIH. Acuérdense que este virus, esta hepatitis no se da si no se ha habido una, una infección antes de la hepatitis B. Y pues bueno, aquí vienen otra vez esto es cómo se diagnostica, ¿no? Va a haber presencia, pero esto viene una tablita más adelante que está como más sencilla de entender. Y lo que les mencionaba de la sobreinfección. Y pues bueno, el tratamiento de la hepatitis D va a ser mediante interferón vigilado, más el tratamiento de la hepatitis B, justamente porque se van a encontrar las dos. Ahora sí, este es el cuadrito que les mencionaba. Este cuadrito viene en las guías viene en la guía de práctica clínica. Bueno, no exactamente este, pero es este. Y aquí están los marcadores serológicos. Esto es importante porque en los casos clínicos aparecen estos. Si el antígeno de hepatitis B de superficie da positivo, el antígeno de superficie da negativo, el antígeno de hepatitis B E da positivo, pero en anticuerpo da negativo y hay un aumento de IgM, es hepatitis aguda. Más fácil. Ese de superficie es porque está en ese momento. IgM, acuérdense que era aguda, entonces ya nos da como más fácil. Ah, ok, tiene positivo esto y tiene IgM, es positivo. Digo, es aguda. Ahora una hepatitis aguda con periodo de ventana. Acuérdense que el periodo de ventana era el proceso de las 2 semanas que tenía entre la infección y la creación de anticuerpos. Entonces va a tener, como no está como tal ya la infección, va a ser negativo en antígeno de superficie, va a ser negativo en anticuerpo de superficie porque todavía no los crea, pero va a ser positivo en el core, que el core era, acuérdense, que el contacto, o sea, pues aquí está, el core aquí, era porque estaba en contacto, que va a estar presente, pues. Y si hay aumento o bueno, hay presencia de IgM es porque es aguda. La hepatitis, bueno, dice pasada, pero en este caso sería crónica, ya no está como tal el de superficie, pero sí están ya los anticuerpos, o sea, ya pasó este periodo de ventana, ya hay anticuerpos de hepatitis B. No hay de réplica, no está replicando con el virus de la E, ni hay anticuerpos, pero hay anticuerpos y hay presencia de IgG. IgG es crónico. Entonces, si hay presencia de anticuerpos, de vitamina S, es porque ya pasó. IgG, pues es una hepatitis crónica. Y ahora la hepatitis crónica remota va a ser negativo todo, pero hay presencia de IgG. Y las personas que se encuentran vacunadas van a tener o van a mostrar en sus estudios, pues obviamente negativo en antígenos de hepatitis B de superficie, pero van a tener los anticuerpos de esta misma, van a tener negativos, lo dije, negativo el anticuerpo y no va a tener ninguna de estas dos. Y pues aquí viene como más explicado lo que les decía del periodo de ventana, es antígeno de superficie negativo más IgM positivo, periodo de ventana. Antígeno de superficie positivo, anticuerpo de antígeno de superficie positivo, periodo de covalencia o de infección. Antígeno E, que era el replicativo negativo, y una PCR positiva, van a ser una mutante precoz. Espero me hayan entendido.
Y pues aquí otra vez lo mismo. La IgM aguda, IgG significa crónico, antígeno de superficie positivo. Si la IgM es aguda, nos va a dar una IgE positivo. Si es crónica, ella es IgG, pero tiene un anticuerpo de antígeno de IgE positivo, nos va a dar crónico. Y esto se puede comprobar mediante una PCR. Esto va a ser el método más específico, la PCR. Y cuando están los anticuerpos los anticuerpos del virus de la hepatitis B de superficie y es positivo, los anticuerpos es porque ya está o vacunado o ya se curó, ya pasó por la infección, por el periodo de ventana, bla, 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 y ya se curó. Ya están estos anticuerpos y esto nos, de acuerdo a esto, nos va a dar pues como dos fases, si es en pasado, si es un pasado lejano o un pasado reciente. Si tiene una IgG con un core positivo, es un pasado reciente, o sea, no tiene mucho que esta persona se infectó. Si tiene una IgG core negativa, es un pasado lejano, que a lo mejor ya tiene meses que este paciente se infectó, pero ya se curó, ya está todo bien, sobrevivió a la hepatitis, no dejaron que esta hepatitis crónica se hiciera cirrosis ni hepatocarcinoma y sobrevivió. Y pues ya por último, la hepatitis crónica medicamentosa es otro tipo de hepatitis. Esta y la hepatitis crónica autoinmune no van a ser como tan comunes, pero pues sí se llegan a dar. Entonces por eso las menciono. Su cuadro clínico de la hepatitis crónica medicamentosa va a ser ictericia y hepatomegalia. El diagnóstico de la crónica medicamentosa va a ser la actividad de las transaminasas séricas, que era lo de la TGP y la TGO aumentadas. Los niveles de globulina sérica aumentan, las células tópicas pueden detectarse en la sangre y una biopsia del hígado nos va a ayudar a pues, el diagnóstico de la crónica medicamentosa. Y pues como esta va a ser causada por el consumo o el exceso de un medicamento, el tratamiento pues es retirarle este y seguir un procedimiento pues sintomático. Dentro de los medicamentos que pueden causar este tipo de hepatitis, pues va a ser el primero, el acetaminofén, ¿no? El paracetamol, el famoso paracetamol. Por eso hay que recetarlo con cautela y no, pues no automedicarse. La miodarona, la aspirina, etanol, isoniazina, metildopa, nifurfurantoína. Y pues bueno, todo propitil, propitilouracilo y las sulfonamidas, ¿no? Que todo en estos casos, pues como podemos ver, son analgésicos, antiarrítmicos, otro analgésico, el abuso de etanol, pues de alcohol, otro antihipertensivo, antibióticos, terapia antitiroidea, otro antibiótico. Entonces, hay que recetarlos con cautela y precaución, no rebasando sus dosis máximas de pues, cada uno para evitar este tipo de hepatitis crónicas. Y la hepatitis crónica autoinmune, esta pues no tiene una causa como tal, va más por el lado de factores genéticos, pero pues tampoco es imposible. Se da en un 10% de todas las hepatitis crónicas y va a ser más común en mujeres que en hombres y se va a dar entre los 15 y 25 años o los 45 y los 60 años. Su cuadro clínico de este tipo de hepatitis va a ser una hepatomegalia, va a ser pacientes que presenten ictericia, cansancio, así como malestar general. Como ya lo vimos, pues van a ser síntomas, la verdad, muy ambiguos, muy vagos. Y el diagnóstico, pues va a ser la existencia de autoanticuerpos, o sea, anticuerpos contra estructuras propias, vaya. Y así como el aumento de las gamaglobulinas en sangre. Para un diagnóstico más certero, pues se recomienda una biopsia hepática en donde vamos a poder ya obtener resultados pues más confiables para entonces dar un tratamiento adecuado, que en este caso serían corticoides, sobre todo la prednisona. Como vimos, pues son hepatitis, pero el tratamiento no va a ser el mismo ni para unos ni para otros, por eso es importante determinar pues qué es lo que está causando, si un virus o pues otro tipo, ¿no? Otro tipo de agentes.
Y pues eso sería todo de mi parte. Espero me hayan entendido y no les haya confundido más. ¿Alguna duda? No, todo está muy claro. Sí, todo muy claro, gracias. Muy buena expo. Gracias. ¿Dudas, preguntas, chicos? Creo que esto complementa muy bien la insuficiencia hepática aguda que vimos ayer. Recordar que finalmente puede evolucionar a esto y que más puede evolucionar, ¿no? Sobre todo a un problema de cáncer. Entonces, hay la importancia de la vacunación. Otra vez, lo mismo, ¿no? Vacunar, prevenir y pues obviamente disminuir los factores de riesgo. Y aquí la importancia nuevamente del interrogatorio, ¿no? Lo que siempre les digo, hay que interrogar bien para que entonces sepamos por dónde irnos y qué estudios pedir. Ajá. Muy bien, Alejandra, te aventaste el tema tú solita, está muy bien, me gustó la exposición. Otra vez, compártanlo con sus compañeros para que esto les sirva como resumen, para que puedan estudiar y pues leerlo, ¿no? Hay que leerlo una y otra vez.